Hola, buen día. Aquí estamos iniciando Revista Hora Estelar. Es la mañana del miércoles 10 de enero. El año es el 2024. Aquí estamos en Teleuniverso, originando en la ciudad corazón Santiago de los Caballeros, zona norte, capital de la zona, de la región, en la Dominican People, República Dominicana. Aquí estamos en Revista Hora Estelar, con retransmisión por 101.9 Dale y nuestras plataformas digitales. Es la mañana del miércoles 10 de enero. Y vamos a las noticias del día de hoy. A ver qué hay de las noticias, qué es lo que se mueve. En el plano internacional está la juramentación de un nuevo primer ministro en Francia, un joven de apenas 34 años, pero que ha sido funcionario durante muchos años. Tiene 34, abiertamente es gay, tiene su pareja que también es un destacado legislador. Y otro caso internacional que lacera a América Latina son los sucesos ocurridos desde hace 2 días en Ecuador, donde el narcotráfico ha permeado gran parte de la sociedad ecuatoriana. Y hubo la necesidad de que el presidente declarara mediante decreto un estado de sitio para poder militarizar todas las zonas en conflicto, como consecuencia de las actividades del narcotráfico. Caramba. Y en el plano internacional los problemas continúan. Pero quedémonos en el país. Ayer la Cámara de Diputados aprobó varias resoluciones. Una de esas fue presentada por el legislador, diputado Máximo Castro Silverio, el más longevo de los diputados en el Congreso. Y entonces esa presentación de esa moción fue para hacer un reconocimiento al señor Ulises Polanco Morales, que es el presidente de Teleuniverso, presidente fundador de Teleuniverso y arrendatario del Hotel Matún. Ulises Polanco tiene una trayectoria de luchador antitrujillista, estuvo preso en la era de Trujillo, en la 40, entre otras cárceles. Nació en Altamira, Puerto Plata, y luego entonces de sus estudios del bachillerato fue enviado a Santiago para eludir los problemas con los remanentes de la tiranía de Trujillo. Y va a ser reconocido en la Cámara de Diputados gracias a esa moción que ha presentado el diputado Máximo Castro Silverio, que es dirigente del Partido Reformista Social Cristiano. Para nosotros es un hecho trascendente y de beneplácito, reconociendo los aportes que ha hecho el señor Ulises Polanco, primero como luchador antitrujillista, luego como empresario, y concluyendo con la instalación de este canal, de esta televisora, que se ha convertido en la más importante fuera de la capital y una de las más importantes aún, compitiendo con muchísimas de las estaciones televisoras de Santo Domingo. De manera que nuestras salutaciones al señor Ulises Polanco, y ya esperaremos el día en que le va a ser entregado esta placa de reconocimiento en el hemiciclo del Congreso Nacional. Buen día, Ileana Rosario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Jaime Tomás Frías Carela. Buenos días al público de Revista Hora Estelar en este miércoles 10 de enero, avanzando ya el primer mes del año 2024. Les damos la bienvenida, yo les doy la bienvenida y deseando, por supuesto, que continúe siendo una semana de provecho, una semana de bendición. Si es que así no lo ha sido hasta el momento, pues vamos a procurar trabajar desde nosotros para que el ambiente de los demás también sea positivo. Iniciamos entonces con algunas informaciones referentes a efemérides, a días internacionales. Hay un día internacional muy peculiar. ¿Cuál es? Pero antes de mencionar el Día Internacional que se conmemora hoy, vamos a hablar de algunas efemérides que son históricamente importantes. Por ejemplo, un día como hoy, muere en la ciudad de Nueva York la reconocidísima escritora chilena Gabriela Mistral. Esto ocurrió en 1957.
A partir de ahí, pues sus obras han trascendido, ha trascendido a su presencia material en este mundo y pues ha sido reconocida como una gran escritora a nivel mundial. En el santoral del día de hoy se conmemoran los santos Guillermo, Juan el Bueno, Agatón, Papa y San Nicanor. Estos son los santorales del día de hoy. Ya en el plano nacional, mencionando algunas efemérides, fechas históricas de importancia en nuestro país. Por ejemplo, en 1966, un día como hoy, la revista semanal Ahora plantea en su edición número 115 el traslado de los dos principales jefes militares de las tropas de intervención, generales Hugo Panasco Alvin y Bruce Palmer, fueron sustituidos como consecuencia de su manejo al ataque contra los líderes constitucionalistas en el Hotel Matún de Santiago el 19 de diciembre de 1965. Esto ocurre un día como hoy. Ya para 1973, agentes de la policía detienen al secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, José Gómez Cerda, al que interrogaron durante 8 horas. Horas más tarde, también fue apresado Pedro Peralta Hijo, secretario de Reclamos y Conflictos de esa entidad gremial. Esto ocurrió en 1973, un día como hoy. En una historia un poquito más reciente y recordable para nosotros, en el 2006, el gobierno desiste de construir una isla artificial en el malecón de la capital, pese a contar con una inversión de 400 a 450 millones de dólares y un sello del urbanista español Ricardo Bofill. Desiste en el 2006, un día como hoy, de la construcción de una propuesta de esta isla artificial en el malecón de la capital. En el 2008, el presidente del Senado, del entonces, el señor Reinaldo Pared Pérez, afirmó que el presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, y el diputado Radamés Castro incluyeron en una canallada e irresponsabilidad perversa al acusar a los senadores de incluir ONGs en el presupuesto. Ya para la fecha había problemas para el tema de las ONGs y las aprobaciones de estos significativos presupuestos para ellos. Finalizando con el tema de las efemérides, en el 2021, un 10 de enero, los presidentes dominicano y haitiano, Luis Abinader y Jovenel Moïse, respectivamente, se reúnen para analizar los problemas y prioridades comunes de ambas naciones, especialmente los referentes a los temas de seguridad, comercio, migración, sanitario, entre otros. Eso habría ocurrido un día como hoy. En el 2021, finalmente, en el 2022, 10 de enero, las universidades dominicanas deciden volver a la docencia virtual. Escuchen bien, no a la presencial, no, a la virtual. Esto ocurrió 10 de enero del 2022 debido al agravamiento de los casos de la COVID-19 a nivel nacional para prevenir los contagios del personal docente, administrativo y de los estudiantes. Finalmente, te había comentado que hoy hay un día mundial muy peculiar. ¿Cuál es? Porque hoy es el Día Mundial de la Gente Peculiar. Hasta para eso hay un día mundial. Este día... ¿Cuáles son los peculiares? Te comento. Se celebra este Día Mundial de la Gente Peculiar, que es un calificativo que se le coloca a una persona cuando sus pensamientos y sus actos son diferentes a los comunes. Es cierto que todos somos diferentes, pero hay personas que marcan la diferencia, resaltan su forma de pensar, sentir y actuar. Quizás sean considerados como un poco extravagantes o quizás la peculiaridad la llevan por dentro. Pero lo cierto es que estas personas pueden ser la diana de todo tipo de críticas por cualquier motivo. Cada persona tiene sus razones, su historia vital que marca su personalidad y no hay que prejuzgar a nadie por ser un poco diferente.
justo en el sentido de este llamado de atención, de no prejuzgar, se conmemora entonces este Día Mundial de las Personas Peculiares. Pero por lo que veo las imágenes de un peculiar es que hace cosas que los normales no hacen. Peculiar pudiera entrar bajo cualquier calificativo, Mira una persona que ahí. Piensa distinto, que se comporta distinto. Pero ahí lo que hacen es moriquetas raras que tienen esa capacidad, esa habilidad. Son peculiares ellos son también. Los peculiares. Sí, bueno, son algunos de ellos. Usted mencionó a José Gómez Cerda ahí, un dirigente sindical, ahora escritor, es tío de Anthony Córdoba. Uno de los dueños de los asaderos de Doña Pula. Que fuera apresado en 1973. José Gómez Cerda, un dirigente sindical de muchos años. Entonces, vayamos a las noticias. Aumento de los fletes impactará mercancías traídas desde China al país. Yo no sé exactamente qué es lo que trata esto, porque los aumentos de los fletes comenzaron después del cierre del mundo a raíz de la pandemia de la COVID-19. Y eso disparó muchísimos insumos que llegaban desde China, que en muchos de los casos triplicó, es más, multiplicó, para no colocarles un número en específico, los costos de ese tipo de $2,000 que costaba traer un furgón de 40 pies de China hasta nuestro país, se elevó hasta los $8,000 y luego ha ido bajando. Entonces no sé por qué se habla ahora de que están subiendo. Pero ciertamente hay problemas fundamentalmente por lo que está aconteciendo en el Mar Rojo, que hay un grupo reconocido como los hutíes que está atacando barcos cargueros y que algunos países han integrado una fuerza de choque para evitar, y ayer mismo se reportaba que barcos de Estados Unidos y de Inglaterra derribaron alrededor de 20 drones disparados por los hutíes. Son drones con bombas. Cuando impactan en un barco, pues si llegan a impactar, pues van a afectar esa embarcación. Justamente se le está pidiendo a España que participe en la misión del Mar Rojo. Esto ha hecho entonces que las navieras hayan reducido su paso por esa área, han tenido que escoger otras zonas para salir desde la parte oriente del mundo, y entonces eso está volviendo a elevar los costos de los fletes. Esa es la razón, no es otra. Ya veremos en qué quedamos. La Superintendencia de Bancos aboga por más inclusión financiera a los mayores de 65 años. Se reportan los avistamientos de orcas, de ballenas en el Caribe, y se reportan 400. No sé quién las contó, una, dos, tres, cuatro. Me parecen a los 100 burros de Esteban Rosario, que lo escribió en un libro que Santiago tenía 100 burros. Bueno, esto es parecido a esos 400 ballenas, pero sí es un grupo en todo el Caribe, conste que no es solo en la República Dominicana. No, en el Caribe. Y es muy probable que los científicos tengan unas estadísticas de cuántas son tengan una forma de cómo contarlo, ¿verdad? Pero que, por ejemplo, que es un espectáculo hermosísimo, el tema de ir a ver las ballenas a Samaná. Yo no. ¿Usted no ha ido? No, ni iría. Yo, como te dice que es bellísimo. No, es muy lindo de lejos, en televisión, en mi caso. Pues entonces, yo creo que el único animal que no podría ver de cerca es ¿por qué? La ballena. No sé, me provoca mucha ansiedad por lo inmenso. Sí, pero hasta ahora se ha demostrado que es un animal inofensivo. Justo por eso defiendo mucho a quienes critican digamos que el mantener estos animales en cautiverio. Son animales que deben estar en libertad. No, y peor, matarlos mira para lo utilizar extraño, parte de su cuerpo. Y utilizar su aceite, utilizar incluso su carne. En muchos de los países es un plato muy exótico. Pero no sé por qué, y evidentemente eso tiene que ver con la historia personal de cada quien, hay animales que solo de verlos te provoca cierta sensación, y en mi caso es la ballena. O sea, ver videos, ya mi familia me lo envía por deporte. Mira, tú te imaginas ahí en ese barquito, de esos barquitos que se ven y la ballena ahí debajo. Ay, yo veo sin problema las ballenas en el mar y las ballenas en la tierra. Pero ahí cerquita cuando te brincan, güey. No, por lo menos yo nunca he ido a verlas. Yo no la he visto nunca de cerca, solo la he visto en documentales, en películas, pero sé lo que es
este enorme animal que es el más grande de los seres que están en el agua, en el mar. Y bueno, para esta temporada casi siempre vienen y son avistados, o sea, son vistos básicamente en el área de Samaná. A veces cruzan por toda la costa norte y se ven. Se llegaron a ver el año pasado algunas ballenas por el lado de Sosúa, claro, y esas, sí, y esas playas. Cruzan por ahí las ballenas. Resulta interesantísimo. En esta etapa del año, porque es un animal que tiene una muy buena inteligencia y que se traslada de un punto a otro del globo con una facilidad asombrosa, con sus bebés a cuesta o al lado. ¿Cómo se llaman los bebés de las ballenas? No recuerdo ahora. No recuerdo. Pero bueno, vallenato creo que se llaman, me parece, no estoy seguro ahora. Jean-Willem Bull, la calidad de los medios infantiles en un país refleja la calidad de ese país. Y hay que buscar a quién es Jean-Willem Bull. El Banco Mundial sobre la República Dominicana dice que creció un 2,5% el año pasado, recién finalizado, y que va a crecer este año un 5,1%. Eso suena bien. Digo que uno aquí adentro como que no lo ve, pero el Banco Mundial tiene sus técnicos fuera del país que vienen constantemente y mantienen un compromiso, una relación muy estrecha con el Banco Central, y tienen cifras que alguna gente a veces cuestiona, pero que otras personas no. Cargos finales contra Wander Franco se definirán en juicio preliminar. Eso es lo que discutía, lo que señalaba Carlos Manuel Estrella con muchísima razón, porque es que se confunde lo que es una acción para conocer medida de coerción y ya un juicio. En una medida de coerción, en el conocimiento de una medida de coerción, lo único que se establece es el presupuesto de arraigo de la persona inculpada. No se llega al fondo, no se tocan los temas. No, y que es importante. Eso él lo decía ayer, que cómo se sabe que sí y que no en este caso. Es importante mencionar que todas esas tipificaciones de delito son acusaciones que hace el Ministerio Público como parte de un expediente en el que solicitan una medida de coerción y cuyo espacio sirve para presentar esos presupuestos. Pero esas acusaciones y todos esos tipos de delitos penales no quiere decir que sea la persona culpable de los mismos. Así sea colocado sobre esta persona una medida de coerción, incluyendo las de prisión preventiva. O sea, es importante mencionar que hasta este momento el pelotero Wander Franco, como ningún otro que esté bajo medida de coerción, son acusados de delitos o culpables de delitos específicos. Para eso entonces el proceso que iniciaría con este juicio preliminar. Exacto. Entonces, ataques simultáneos y crisis carcelaria sumen a Ecuador en una guerra interna. El presidente Luis Abinader ya se manifestó rechazando la violencia en Ecuador, la violencia que la están protagonizando esencialmente grupos de narcotraficantes, pero ahí me imagino que se alían otros grupos. Ya muchísimos mandatarios de la América Latina han deplorado lo que ha acontecido en Ecuador o está aconteciendo. Ya Estados Unidos fijó su posición, dice que está extremadamente preocupado por la violencia en ese país. Ataques simultáneos y crisis carcelarias sumen a Ecuador en una guerra interna. Y el presidente nuestro ya envió su apoyo, su carta de apoyo al presidente Noboa, mandatario de Ecuador. Coerción a imputados en caso Nido. Este es el caso del elemento que ha estafado a muchísimas personas. Abogado de imputado, que es un abogado santiaguero, Félix Portes, dice que en Operación Nido reconoce que su cliente incumplió contrato. ¿Y esto por qué? Bueno, porque si incumplió contratos, eso no es más que una estafa. Y la estafa en nuestro país tiene, no importa cuál sea, tiene sanciones muy benignas. Entonces, eso es lo que trata el abogado de establecer, para que su defendido sea acusado de estafa, él se comprometa a pagar el dinero. No podemos decir que resarcir, porque resarcir es una cosa y devolver es otra cosa. Él tiene que ser condenado a devolver el dinero a las personas que estafó.
Pero vuelvo a repetir, lo de calificar el expediente como estafa es para que la pena sea muy, muy leve. Se confirma ya de manera definitiva que el PRM y al país hacen una alianza, la oficializaron en el día de ayer, y esto conlleva que en principio el señor Guillermo Moreno será el candidato a la senaduría del Distrito Nacional. Sobre esto hay otros temas también, y es que en el caso de Santiago se supone que hoy o mañana se va a oficializar la candidatura de la senaduría de la provincia de Santiago, y que sería escogido el doctor Daniel Rivera, quien, según mis informes, va a tomarse una licencia a partir de esta semana en el Ministerio de Salud para dedicarse de lleno a los afanes de esta candidatura. Ha de suponerse que si es él, como todo parece indicar, o es otra persona, va a participar el domingo en una caravana que va a encabezar el presidente de la República, que a la vez es el candidato presidencial a la República por el PRM y partidos aliados. Entonces tendremos caravana en Santiago el sábado, una del PLD con el candidato presidencial, el candidato a la alcaldía de Santiago y de los demás municipios, y el candidato a senador por la provincia de Santiago. Y el domingo entonces estarán caravaneando el PRM y sus fuerzas aliadas. La del sábado es solo del PLD, porque para las elecciones municipales el PLD está siendo apoyado, respaldado por Fuerza del Pueblo y el PRD, pero para la presidencial y congresional no. Fuerza del Pueblo lleva su candidato independiente a la senaduría y sus diputados, y el PLD y presidencial, y el PLD hace lo mismo. El PRD creo que va a apoyar no sé a cuál de los partidos para la congresional y presidencial. Ese es el panorama que hay para este fin de semana. Así es que si ustedes no tienen nada que ver con esos partidos, si se pueden ir de playa, aunque está fría todavía, bueno, pues vayan y se quitan, o se quedan en su casa. Abandone la ciudad. Sí, o se quedan en su casa. Si no es necesario, no porque se exponga a pasar quizás un mal rato, porque evidentemente el tránsito estará comprometido Claro. en el fin de semana con esas actividades políticas. No hay dudas. Vamos a los mensajes, 6:26 minutos. El general está en labores policiales y por eso no está en el programa hoy. Vamos a los mensajes. Caramba, seguimos en Revista Hora Estelar. Otras noticias del día. Ganó el Licey. Iliana, ganó el Licey. Gran cosa. Los viajes secretos. Ganaron los Gigantes también. Bueno. Le dieron una pela a las Estrellas Orientales, que todavía ostentan el primer lugar en esta, digamos que pizarra de Los posiciones. Gigantes apalean a las Estrellas. Apalean, sí. Se acercan al tercero. Fueron 10 carreras. Y Yadiel Hernández le da el triunfo al Licey ante los Leones. Y Yadiel Hernández, que es un aguilucho. Bueno, ya Sí, te es un jugador que fue escogido en el draft de reingreso y que forma parte entonces de los refuerzos del Licey. La verdad es que se vuelve entonces con estas victorias una competencia, o más bien un round robin muy competitivo. Ya no está tan definido el tema de primer, segundo lugar, porque cada vez con cada victoria o cada derrota se acerca uno y otro. En el caso de los Gigantes, que estaban en cuarto lugar y ahí permanecieron durante mucho tiempo por esa racha de derrotas, con estas dos victorias recientes, pues se entran en competencia. Y lo mismo ocurre con los Tigres del Licey, que aún estando en el segundo lugar, las derrotas recientes también le habían afectado. O sea que vamos a ver cómo culmina este todos contra todos, que se prevé finalice el próximo 18 de enero. De aquí a allá muchísimas cosas pueden pasar, porque la pelota nuestra así lo ha demostrado. Bueno, se continúa hablando de los viajes secretos del presidente del Consejo del Gobierno español, Pedro Sánchez, a la República Dominicana, aunque ahora se está aclarando algo, y es que varios de esos vuelos, el destino no era nuestro territorio, sino que el avión aterrizaba en el país para repostar, para echar combustible, porque son aviones de muchos años que no tienen un alcance muy amplio y que por eso tenían que aterrizar en República Dominicana con rumbo
a otros puntos. Eso está para aclaración. La oposición está exigiéndole al gobierno que diga los 33 viajes que hizo a la República Dominicana nada más, de 300 viajes que se hizo en esos aviones que dicen que son aviones medianos, Falcon 900, y que tienen un letrero enorme que dice Fuerza Aérea Española. Y aún aterrizando... ¿Qué tan secretos puede ser? Aún Si tiene una aterrizando identificación en el tan- aeropuerto de San Isidro, que es el único aeropuerto militar que tenemos, exclusivamente militar en el país. No es, y será cierto que un guardia de eso no va a tomar una foto a ese avión y no la va a publicar. En un país donde se publica todo. Lo que pasa es que habrá que ver el interés que pudiera generar esto en ese momento. Claro, lo consecutivo de esos viajes No, eso sí. pudiera haber generado algún interés, Llamaba la atención. pero no le veo todavía el rango de secreto. Lo que viniera a ser es lo que se está pidiendo cuentas a este mandatario Pero español. no, ya él ha dicho que no va a dar, que es un Que no asunto tiene de que. seguridad nacional. Sí, sí. Y de hecho les respalda Eso algunas leyes me recuerda españolas. algo que utilizaba un empresario para el que yo tuve que trabajar en un momento hace muchos años, que él para todo concluía, eso es alta política. Ya eso significaba que no había que discutir nada más, no había que averiguar nada. Sobre alta lo que política. él no sabía detalles o no podía argumentar, alta política. Alta política. Y justo hablando de aviones, a propósito del tema del mandatario español, pues hablamos de aviones comerciales en este caso, porque Copa Airlines ha comunicado que mantiene suspendido de volar a los aviones Boeing 737 MAX 9. Esto hasta nuevas instrucciones. La aerolínea dijo lamentar profundamente las cancelaciones y atrasos de los vuelos producto de esta situación. Recordemos que todas las aerolíneas que tienen dentro de su flotilla este tipo de aviones decidieron pararlas hasta tanto finalizaran estas revisiones, esto por la situación ocurrida en el avión perteneciente a la aerolínea Alaska Airlines, en donde un tapón, una especie de puerta o de ventana, pues fue arrancada, se desprendió del avión y esto evidentemente produjo una situación complicada. La aerolínea Copa, de bandera panameña, anunció que todavía se mantiene la suspensión temporal de las operaciones de sus 21 aeronaves de tipo Boeing 737 MAX 9 hasta que la Administración Federal de la Aviación de Estados Unidos y el fabricante estadounidense definan nuevas instrucciones para la evaluación y un retorno seguro. De los aviones llamados a permanecer en tierra a inicio de mes por el incidente casi catastrófico de Alaska Airlines, Copa forma parte de las líneas aéreas que se han visto afectadas luego de que la FAA pidiera que se inmovilizaran estos aviones Boeing 737 MAX 9 luego de que el avión operado en Alaska Airlines perdiera parte de su fuselaje a casi 5.000 metros de altura durante un vuelo. La aerolínea dijo lamentar profundamente estas cancelaciones y atrasos que provoca producto de esta situación, subrayando que la misma se encuentra fuera de su control. Me imagino las cancelaciones, suspensiones y atrasos que habrá, no solo en Copa, en todas las aerolíneas que tienen este tipo de aviones. No es que serán, sino que ya hay atrasos y pérdidas para las aerolíneas también. Para que la gente entienda, el que esté interesado, ¿por qué se le llama tapón a eso? Porque es un orificio de una puerta que se deja dependiendo de la configuración del avión. Los aviones que no van a tener ese tipo de avión MAX 9, si no van a tener más de 170 asientos, ahí se le coloca un tapón a lo que se supone que debe ser una puerta de emergencia, porque por la configuración no se utiliza como puerta de emergencia. Ahora, los aviones que van a tener más de 180 asientos, es el mismo avión. Si va a ser configurado con más de 180 asientos, entonces eso pasa a ser una puerta de emergencia. En este avión la configuración era menor y por consiguiente lo que tenía era un tapón para cubrir ese hueco, no propiamente una puerta, porque no se puede abrir nunca, sino que se coloca de manera que cubre ese espacio y que no estaba supuesto a desprenderse bajo ninguna circunstancia como un elemento aparte del avión, pero es un elemento que
por momentos puede ser una puerta y por momentos no serlo. Ese es el tema. El presidente Luis Abinader condena actos de violencia en Ecuador. Hay un conflicto en el Comité Olímpico Dominicano. Serían 7 las renuncias que son necesarias para normalizar las actividades en ese organismo y se está pidiendo la intervención de Luisín Mejía, que ha sido presidente del Comité Olímpico por muchos años. Aquí no salimos de un conflicto en todo, en los organismos deportivos, en los gremiales, en los gobiernos, en los partidos. Es conflicto y conflicto. Bueno, entonces, signos de abandono convergen en tramos de la avenida Duarte en la capital. Leonel Fernández afirma Israel da una respuesta desproporcionada en Gaza al ataque de Hamas. Alex Rodríguez estuvo en casa de campo y portando su nuevo amor. ¿Y quién es el nuevo amor de Alex? No sé, una chica estadounidense que por fotografías también publicadas, él estuvo pasando fin de año aquí, hizo algunas publicaciones en su red social personal y que fueron compartidas luego por otros medios. Estuvo en casa de campo, bailando bachata y salsa con sus hijas y, a decir de él mismo, mostrando sus raíces dominicanas. Vaya. Él dice que su padre y su madre son dominicanos, que él se siente muy atado a esta cultura. Se lo dice ahora, pero cuando estaba en la cima de su popularidad como tienen beisbolista no decía lo mismo. como un dolor con Alex Rodríguez por afirmaciones que él dijo y que no son menos ciertas. O sea, él simplemente no es dominicano. Pero bueno, ahora tiene una vinculación, una fijación con la República Dominicana. Ha venido en varias ocasiones de manera reciente. Tiene que ver con el tema de la cerveza y bueno, pues ahí estuvo durante el fin de año pasándolo aquí con sus hijas y su nuevo amor. Vaya, mano. Debe ser una mujer con cuarto, porque él no es tonto, ¿no? No se busca mujeres baratas. No sé. Mírele ahí el cuerpazo que tiene, porque, o sea, el cuerpazo me refiero a que se ejercita. Pero no, esa mujer hace ejercicio 40 horas al día. Sí. El día, esa es la nueva pareja de Alex Rodríguez. Hay que averiguar el pedigrí, porque ella debe tener algún dividendo, algunos money. ¿Tú crees? Él no es tonto, no le gustan las mujeres. Vamos a averiguar quién me es. dicen que él está cañísimo, yo no sabía eso. ¿En serio? Sí, que está cañísimo, que no le gusta gastar. Y por eso las mujeres que se buscan son mujeres con dinero. Y a la vista lo tenemos, por lo menos 2 de las que conocemos, Jennifer López y Madonna, que han estado con él. O él con ellas, no sé. La joven se llama Jack Cordeiro. ¿Y quién es Jack Cordeiro? Es una mujer canadiense de 42 años y gurú del fitness. Una señora mayor, sí. 42. Bueno, pero Jennifer López tenía 50 cuando... pero verdad. Claro, o sea que lo que pasa es que se ve muy bien. Y Madonna tiene 60. No, pero en el momento de Madonna, en el turno de Madonna, él estaba mucho más joven. Sí, él no tiene ningún preferencia problema por esa muchachona. Según su biografía en Instagram, esa joven mujer de 42 años es una gurú del fitness, o sea que hace vida en ese mundo atlético y del ejercicio. Según su biografía de Instagram, es empresaria y propietaria de su propio programa fitness, se llama Jack Fit. Y dice que se desenvuelve en ese mundo del fitness. O sea que ahí está, Jack Cordeiro. Sí, por eso ella iba atrás, parada en el jeep. Y en muchos de los videos ella era la que iba grabando también. En muchos de los videos ella iba grabando también. Por eso. Está muy bien eso, muy bien. Todo el que quiera. Muy bien, y Jennifer Rodríguez anda con su esposo nuevo también. Muy bien, ¿quién? Jennifer, su expareja, Jennifer López. Sí, pero estuvo en los Golden Globe, está delgada. Ben Affleck, yo no sé, ese tipo como... Ay, no, yo lo que le siento que siempre anda entruñado ese muchacho. Sí, hombre, pero ellos podrán ser muy felices, pero él llega a las alfombras y arranca con ella como alma que lleva Sí, es como que no le gusta eso. No sé, pero de que llega aburrido. Pasa que tiene que hacer eso obligado por ella, ¿verdad? Que tiene que ir a esa actividad. Pero por él también, porque él ha tenido proyectos recientes. Recordemos que Ben Affleck desde hace mucho tiempo ya no solo es actor, es productor y director de películas y ha sido exitoso también en esa faceta. Entonces, en muchas de esas alfombras son el escenario perfecto para promocionarse él y llega entruñado y aburrido. Él no le gusta mucho eso, ¿no? No sé qué hace ese hombre con esa latina.
Como que no sé. Como Ella que no dice- es, como que ella no es el dice hombre para ella. que es el amor de su vida. Eso es 20 años lo que ella después, dice. confirma Lo que es que- el lo amor que- de su lo vida. que Pero es ella diga la que tiene ella. que decirlo, pero que tú Lo vas que tú diga estás negando ella, lo que diga la gente. ¿Quién le va a creer a ella lo que ella diga? Bueno, No pero sé. que ella es la que tiene que decirlo. Mujer al fin dice lo que le conviene. Ay, Dios Lo que ella mío, quiere es que Padre se sepa de santo. eso. ¿Qué va a querer un tipo tan frío, como tan apagado como es? ¿Qué sabes tú el también? que ha apagado en una Tú vives cosa, con lo ha ellos. apagado en todo. Pero vives con ellos. ¿Qué sabes tú si es frío o óigame, no? un hombre que anda en la muchacho? calle con esa cara de aburrimiento no puede ser activo en el sexo para empezar. Pero No, es que Jaime porque Tomás Frías Carela- El que es activo en el sexo es un hombre divertido, es un hombre extrovertido, alegre, impulsivo también. Pero el que tiene esa cara de aburrimiento, así mismo lo ven en una cama, aburridísimo. Pues, óigame, escríbanlo. No le haga caso. Escríbanlo. No le hagan Eso lo caso, digo yo. que él no Vamos a puede los mensajes. generalizar. No puede generalizar. No, porque me es así, consta. es así. Un hombre aburrido es aburrido en todas partes. Olvídese Ay. de eso. Vamos a los mensajes. 6:45, hora estelar. Ah, caramba. Otras noticias y ahora del periódico El Caribe. Procuraduría se niega a decir cuántos bienes incautados administra. Y cuántos utiliza. Porque no es menos cierto que los fiscales en muchos puntos del país utilizan vehículos que están incautados. Y aunque hay una ley que no se ha aprobado, todavía creo no se ha aprobado esa ley, para que los bienes incautados sean autorizados a ser utilizados y algunos vendidos. Y si la persona no resulta condenado en forma definitiva, entonces devolverle sus bienes. Si han sido vendidos, devolverle el dinero. Y esto es necesario, pero desde hace años. ¿Por qué? Porque se han dañado yates, aviones. Un país que no tiene un avión para el presidente de la República de turno ha visto dañar aviones que han sido incautados a narcotraficantes, embarcaciones que pueden ser utilizadas por la Marina para patrullar las aguas territoriales, se han dañado. Entonces, todo esto tiene que cambiar. Pero para las cosas buenas, aquí tardamos años en aprobarlas, como es este caso. Ahora, que los fiscales sigan utilizando vehículos incautados a narcotraficantes o a otro tipo de personas inculpadas, eso no está bien. Si no hay una regulación oficial, si no hay una ley para eso. Ese caso fue lo que originó el incidente entre aquella fiscal o fiscalizadora en la Altagracia, en Higüey, municipio cabecera de la Altagracia, aquella vez que hubo un enfrentamiento entre policías y esta fiscalizadora que se negaba a entregar los papeles, andaba sin placa, porque no podía, ¿qué papel iba a entregar si no tenía? Lo único que ella no lo hizo de la forma adecuada. Mujer al fin, soberbia. Ay, Dios mío. Soberbia, mujer Pero al es que fin, por- soberbia, porque es que fiscalizadora, todo tienes. se negó a acatar la Porque disposición policial. todo Porque tienes. son así ustedes. Pero mujeres, es que el tema no tiene que ver con ¿entiendes? género. Claro que tiene que ver Como con hay un género. montón No, de fiscalizadoras los hombres así, son más hay cautelosos en eso. ay, sí, pobres víctimas Los del hombres son sistema más hotelero, cautelosos. que, por Las favor. mujeres no, la prepotencia de la mujer. No. Y originó. no son los Y hombres los que andan dando galletas al y final, buscando problemas en la calle. Sí, en eso sí. Al final, ¿quiénes fueron los que pagaron la java? Los policías. Amonestaron a los policías. Oigan, sí, pues muy típico esto. Pero quien estaba violando la ley era la fiscalizadora utilizando un vehículo para el que no estaba autorizada a conducirlo, porque era un vehículo que estaba incautado. Pero eso se quedó así. Entonces la Procuradora General de la República que iba a investigar, investigó, pero todo se quedó así. Se le dio tiempo al tiempo. El Poder Ejecutivo observa nueva ley de la Cámara de Cuentas. El presidente invoca que deben resolver los problemas en forma interna. Retorno de un insecto vuelve a poner mosca a productores de la República Dominicana. Es la mosca del Mediterráneo, que afecta especialmente a los cítricos y que el Ministerio de Agricultura informaba ayer que fue detectada en el este del país. Vamos a ver qué hacemos con esa mosca del Mediterráneo. Trazan ejecución de recursos para el 2024 a los funcionarios que manejan el presupuesto. El Producto Interno Bruto del país aumentó en 6.190 millones de dólares
en los 11 meses del 2023. También del periódico El Caribe cae la llegada de migrantes a Estados Unidos. La Vega urge de 22 bomberos y locales para este cuerpo. La Corte Suprema designa juez para proceso de 4 diputados por manejo, por lavado de activos, la mayoría. Apresa a hombre acusado de abusar de menor de 14 años, abusar de ella y amenazarla con que no declarara porque la mataría, y este caso ocurrió en Tamboril, municipio de la provincia de Santiago. Se publica aquí también que el presidente de la República condena la violencia que se ha generado en Ecuador. El presidente del Colegio de Abogados pide intervención del presidente de la República ante crisis del gremio. ¿Y qué va a hacer el presidente de la República? Pues eso está en manos de tribunales. Lo que está pasando ahora es que el Superior Electoral ha intervenido y para mucha gente ha sido una sorpresa. Por todo, aquí se invoca la figura del presidente, o sea, como si el presidente fuera el salvador, y de hecho así se ha perpetuado esa conducta, porque cada vez que el presidente tiene que involucrarse para la toma de decisiones, para llegar a acuerdos con educación, para llegar a acuerdos con la policía, o que la policía accione gracias a encuentros semanales en donde presenten estadísticas, o sea, aquí se ha perpetuado el hecho de que el presidente es el que resuelve. O sea que no nos debe llamar la atención que un gremio que sabe que el presidente no debe ni puede hacer nada, ni tiene que meterse en eso, entonces estén invocando la figura presidencial. ¿Sabes que mencionas lo de la mosca del Mediterráneo? Que es importante dar detalles sobre esta mosca porque en un ambiente como el nuestro, tropical y sobre todo productor de varias frutas, esta mosca es peligrosa por lo siguiente. No pica ni transmite enfermedades a las personas, pero puede acabar rápidamente con cualquier plantación de al menos 300 tipos de frutas, entre ellos naranja, limones, manzanas, pera, mango, porque la hembra de esta mosca pone sus huevos dentro de la fruta. No, porque el hombre va a poner los huevos. La hembra de la mosca. Te pregunto, el macho va a poner los huevos. La hembra del mosquito que produce... pone sus huevos dentro de la fruta madura para que las crías puedan comer. Entonces, el tema también sale a la luz porque desde hace algunos días miembros del Partido de la Liberación Dominicana denunciaron un supuesto brote de esta mosca en las zonas de Punta Cana. El gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, pues ha dado la información de que ciertamente se identificó el hallazgo de moscas en esta zona del país, pero que según el Ministerio de Agricultura no han afectado plantaciones hasta el momento y ya se comenzaron a hacer todos los aprestos para poder eliminarla. Cada vez que alguno de esas plagas amenaza la producción nacional, pues evidentemente debe ser tema de cuidado para nosotros, tema de atención, porque eso provoca luego no solamente el tema de escasez del producto para las exportaciones, muchos de ellos se afectan de igual manera, sino también para el consumo del país. Sabes que yo siempre estoy buscando las noticias del aeropuerto de Punta Cana en Diario Libre, que es el periódico que yo más leo. Entonces, yo nunca veo las incautaciones de drogas en el Diario Libre, las que se hacen en Punta Cana, que es el aeropuerto donde más drogas se consigue, se incauta. Y es por un tema del flujo mismo de pasajeros. Exactamente. Tengo entendido que es el aeropuerto de mayor flujo de pasajeros en el país. O sea, no es un tema de que sea exclusivo de Punta Cana o que sea Punta Cana por un punto en específico. Es un tema lógico de Lo que pasa tránsito. es que el periódico de Diario Libre de Punta Cana, pues eso no lo destaca mucho. Ni los demás periódicos tampoco, por lo que veo. Pero yo recibo las notas de Abel Rojas, que es el relacionador público de la DNCD en Santiago. Y esta semana se conoció de que agentes de la DNCD y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, coordinados por miembros del Ministerio Público, confiscaron 114 paquetes, presumiblemente cocaína, en medio de labores de inspección realizadas en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia de la Altagracia. Los agentes antinarcóticos y efectivos militares desarrollaban un operativo de supervisión acompañado de unidades caninas que dieron la alerta en un contenedor aparentemente vacío en una de las terminales del aeropuerto, cuyo furgón sería utilizado para el transporte de frutas y vegetales. Entonces después ya se confirma
el arresto de 2 personas, dice una nota de la DNCD, agentes de la DNCD y miembros del Ministerio Público, como parte del seguimiento al más reciente caso del decomiso de los 114 paquetes de cocaína ocupados en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Arrestaron a 2 personas, 2 hombres. Esto fue, el apresamiento se produjo en el distrito municipal Verón, en Punta Cana. Verón no es Punta Cana, Verón es Verón, provincia de la Alta Gracia. Punta Cana es otra cosa. Y aquí todo el mundo confunde, creen que Punta Cana es todo el este. No, Punta Cana es, yo creo que ni siquiera un distrito es Punta Cana, no sé bien lo que es, pero no tiene nada que ver con Verón, Punta Cana. Los imputados cuyos nombres serán revelados oportunamente por el Ministerio Público fueron arrestados mediante una orden tal y tal y tal, emitida por un juez competente. Se recuerda que agentes de la DNCD realizaban un operativo en la terminal aeroportuaria acompañados de unidades caninas en un contenedor que aparentaba que estaba vacío, pero estaba cargado de cocaína. Posteriormente, en presencia de un fiscal, se realizó una inspección más rigurosa, encontrando en el piso y en el techo del contenedor un doble fondo con los 114 paquetes de la droga. El Ministerio Público y la DNCD siguen profundizando la investigación en relación al caso. El INASIF determina es cocaína, carga ocupada en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Yo me hago la pregunta una vez más, por enésima vez. Enésima vez quiere decir todas las veces del mundo. Yo me hago la pregunta, ¿por qué tarda tanto en saberse cuando es cocaína, cuando es marihuana, cuando es fentanilo? ¿Por qué eso? Porque los programas que yo veo en televisión de los aeropuertos, con una gota de un líquido, y lo confirmó aquí un caballero que trabaja para un organismo que auxilia a las personas que están vinculadas a que son consumidoras de droga. ¿Cómo que se llama? No me acuerdo cómo se llama. Yo sé que se llama DIPRAP, pero no me acuerdo cómo se llama el organismo. Él confirmaba que ciertamente hay unos líquidos que permiten identificar inmediatamente qué tipo de droga se trata. Entonces pero aquí no, aquí presumiblemente, dice la DNCD, presumiblemente cocaína. Entonces, óigame, usted no puede esperar un día hasta que el INASIF determine, que tampoco, no sé por qué tiene que llegar al INASIF. La DNCD no puede tener un laboratorio para que pueda determinarse rápidamente de qué tipo de droga se refiere. ¿Por qué tiene que ir al INASIF? De las cosas que no entiendo. Pero bueno, voy a seguir viviendo hasta no sé cuándo y no voy a entender la mayoría de las cosas. Es del Consejo Nacional de Drogas. Al Consejo Nacional de Drogas, exactamente. Que en esa oportunidad nos hablaba de que sí, que ciertamente. Eso lo preside mi amigo Jaime Marte Martínez, mi tocayo. Así que es. Fue jefe de la policía y que estuvo como jefe del comando regional en Santiago por varios meses. Vamos a los mensajes. 7, 1 minuto, hora estelar. La Junta Central Electoral va a realizar este próximo sábado la primera prueba regional para verificar el proceso del cómputo electoral en los equipos de dispositivos de escaneo, digitación, impresión y transmisión de datos, o EDEC, de cara a la celebración de las elecciones municipales que serán el 18 del mes próximo. Esta prueba abarcará 32 provincias, las que tenemos, 50 municipios, 90 demarcaciones electorales, 1.700 colegios electorales y 200 recintos electorales. Participarán 64 supervisores de informática y técnicos de soporte, 32 supervisores de elecciones, 400 técnicos de recintos, 1.700 suplentes de secretarios de colegios electorales, 1.700 presidentes de colegios electorales, personal de las 50 juntas electorales y 500 miembros de la seguridad militar. La instalación de los equipos comenzará a las 8:30 del día 13, del sábado. La primera prueba iniciará a las 10:30 de la mañana y la segunda se va a realizar a las 12 del mediodía. La prueba contará con la presencia de los representantes de las organizaciones políticas, o sea, de los delegados de los partidos y los delegados de colegios, para poder cubrir, en el caso, por ejemplo, de Santiago, los 200 centros electorales.
La jornada también tiene como objetivo, además de probar el proceso del cómputo electoral, verificar la digitación en las EDET, la cual será realizada por el personal de elecciones, suplentes y secretarios, verificar las mejoras realizadas en los sistemas a partir de los hallazgos de la auditoría, la aplicación del sistema de logística señalado a los kits de votación y de los dashboards de la mesa de ayuda electoral. Asimismo, validar la aplicación de los procedimientos ejecutados para la elaboración de los kits electorales, el proceso de capacitación de los técnicos de recinto y los técnicos de clonado, y además, salud, gracias, transmisión desde los colegios electorales, verificar los procedimientos de continuidad de las operaciones, recuperación de los EDET y de fallos en la data center principal. Claro que todo esto tiene que contar una buena conectividad. Sin una buena conectividad, sin un buen internet, hay problemas, porque no, y que evidentemente la transmisión se hace con internet. Así es, y que que no permita ningún tipo de fallo, por lo menos dentro de fallo estructural, porque y estructural me refiero a lo robusto que pueda ser el sistema. Esto está apelando nuevamente a la confianza del dominicano. Recordemos que, dado todos los escenarios recientes en elecciones, pues se tiene cierto temor del uso de la digitalización de estos procesos. Lo que es necesario, volver atrás no debe ser la solución, aunque muchos apelan a esto justo para retomar el sentido de confianza en los procesos de votaciones que habrá este año. Al principio del programa, para quienes nos sintonizaron un poco más tarde, hablábamos de la situación en Ecuador y es importante pues resaltar algunos detalles, actualizar de cómo se encuentra la situación en Ecuador en este momento, luego de los altercados ocurridos en el día de ayer. Para hablar de Ecuador tenemos que irnos a meses atrás. Hablar de la situación de violencia en Ecuador no es una situación del día de ayer. El día de ayer detonó alertas que se convirtieron en información mundial justamente por todo lo presentado en distintos puntos de su capital económica, Guayaquil. Sin embargo, recordemos que fue asesinado un aspirante a la presidencia, un candidato presidencial justo previo a los procesos electorales en ese país, y a partir de ahí pues se habla de altos niveles de violencia en sus principales ciudades. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre ayer? Bueno, pues la violencia, como se había mencionado mucho después del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, se dieron las elecciones, ganó el actual presidente Daniel Noboa y quien asumiera su cargo presidencial el pasado 23 de noviembre. Sin embargo, esta situación de violencia continuó propagándose. Todo se detona el fin de semana pasado, luego de que un pandillero llamado Adolfo Macías, apodado Fito, este es el líder de la banda que se llama Los Choneros, una de las más peligrosas de Ecuador, estaba preso desde el 2011 en una cárcel de Guayaquil y el pasado domingo se fugó justo antes de ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad. Aunque lo buscaron hasta debajo de las piedras, el hombre no apareció. Se dice, incluso hay algunas versiones que se manejan de que pudiera estar escondido en la misma cárcel en donde estaba retenido, porque está el control, o sea, esa cárcel está en control de la banda que él preside. El asunto es que pues se generaron motines simultáneos en al menos 6 cárceles de Ecuador, en esas cárceles que, recordemos la historia reciente, los motines en Ecuador tienden a ser de consecuencias funestas. El presidente, luego de esta situación, de los motines, o sea, de una situación simultánea que se presenta, los motines, el que un grupo armado pues asaltara y tomara de rehenes a los trabajadores de un canal de televisión en plena transmisión en vivo, otras situaciones que se presentaran en universidades del país, en una universidad de manera específica, en la que luego autoridades de la universidad dijeran que no llegaron a penetrar grupos armados, sino que se armó pues el corredero justo en el susto ante las situaciones locales de esta localidad.
Y en ese sentido, pues el presidente dice que ante la salida de control se decretó un estado de excepción. Esto se hace cuando hay una situación de emergencia y el gobierno suspende ciertos derechos y aumenta sus poderes temporales. Y esto incluyó un toque de queda nocturno. Luego también, pasadas las situaciones ocurridas en el día de ayer, pues dice también el presidente Noboa, dentro de las situaciones también se matan a militares, algunas policías y civiles resultaron muertos dentro de estos altercados. Hay 2 policías muertos. Hay 2 policías muertos, según las informaciones. Se quemaron carros, propiedades. Y un cantante que murió por una bala perdida. Diego Gallardo. Ah, caramba. Bueno, parte de todo el desastre armado ayer. En esa, el presidente Noboa, que utiliza la palabra de que Ecuador se convirtió en un infierno, pues lanza un segundo decreto, esta vez mucho más drástico, y ahí declara un estado de excepción que había llevado a la categoría de conflicto armado interno. Eso le dio la facultad de enviar al ejército a las calles a ubicar y neutralizar las bandas, y él prefirió llamar a estos grupos de crimen organizado transaccional y organizaciones terroristas. Incluso mencionó con nombre y apellido a 22 bandas en las que están muchas de ellas conocidas como los Latin Kings y a quienes responsabiliza de estos altercados violentos. Hasta el momento, la situación que se presenta en Ecuador, de acuerdo a las informaciones más recientes, es que justamente miembros del ejército se encuentran en la calle, hay un toque de queda, las personas no pueden salir desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, muchos negocios cerrados y la docencia está suspendida en todas sus áreas de manera presencial hasta el viernes. Bien, entonces también al principio del programa hablaba de un reconocimiento aprobado por la Cámara de Diputados a una moción que presentara el legislador santiaguero Máximo Castro Silverio, para destacar la hoja de vida del señor Ulises Polanco Morales, que es el presidente de Teleuniverso, con la compañía Teleoperadora Nacional, y que es un hombre de muchos años de ejercicio, fue un antitrujillista. Él y su padre en Altamira fue apresado, estuvo en la 40 y en otras cárceles del país. Y después de la muerte de Trujillo, una comisión de la OEA visitaba las cárceles, pues él fue puesto en libertad. Y más adelante hizo unas relaciones muy intensas con el doctor Joaquín Balaguer, que aunque había sido un servidor de Trujillo, posteriormente pues fue presidente de la República por muchísimo tiempo, y eso lo sabe mucha gente. Entonces, el señor Ulises Polanco se le entregará una placa de reconocimiento junto a otras personas, porque ayer fue un día que los diputados se escogieron para varias resoluciones de distintas naturaleza, pero una de esas resoluciones fue la de honrar al señor Ulises Polanco Morales, y lo tendremos uno de estos días en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, para recibir su distinción. Aparte de Ecuador, pues se distingue el hecho del recién juramentado primer ministro de Francia, que es un joven de apenas 34 años, muy conocido, un joven muy inteligente, muy apuesto, muy elegante, abiertamente gay. Abiertamente gay, con su pareja, que también es muy conocido en Francia. Y de él se espera, el presidente Emmanuel Macron espera mucho, porque el gobierno de Francia tiene minoría en el Congreso en este momento, y los comunistas están creciendo en las simpatías del electorado. Y esto obligó al presidente francés a pedir la renuncia de algunos. Otros ministros se adelantaron, por ejemplo, una mujer se adelantó y presentó su dimisión, y entonces creo que ella era la primer ministro, y ella dimitió antes de que fuera cancelada. Aquí en el país eso no ocurre. Aquí los ministros, hasta que no lo cancelan, no se van.
aún a sabiendas de que no han actuado bien, de que no han cumplido con sus obligaciones, de que el presidente quisiera que renunciaran. No, no renuncia, nadie renuncia, porque a un presidente no se le renuncia. No, a uno no. Si soy yo, le renuncio a 100. Si tengo que renunciar, ¿por qué voy a esperar que me cancelen? No, yo renuncio y punto. Hay un caso de uno reciente que le dijeron, mira, renuncia que te van a cancelar. No, yo no voy a renunciar, yo no he hecho nada, a mí hay que quitarme. Parece a un amigo que tenemos nosotros dos que tuvieron que cancelarlo de 2 posiciones que tenía porque él no renunciaba. No, porque yo he cumplido con mi deber, yo no acepto eso. ¿Qué lo cancelaron? Entonces hay que renunciar, si usted entiende. Y si usted se entera de que lo van a renunciar, pues renuncie usted primero. Pero no, hay gente que piensa diferente a uno. Así las cosas. Entonces, también hay otras noticias en el orden internacional con el tema de Israel y la Franja de Gaza, las diligencias que se están haciendo. El secretario de Estado estuvo ayer en Israel tratando de convencer al primer ministro Netanyahu para que detenga los bombardeos a la Franja de Gaza. Insisten en que no, en que la guerra va a continuar. Y esto se está complicando. Se está complicando el caso de Ucrania con Rusia, que ha intensificado sus bombardeos a Ucrania. El presidente de Ucrania está pidiendo apoyo, un mayor apoyo económico a los países de Europa, de Estados Unidos. Pero eso va a llegar un momento en que habrá que ponerle un límite, porque definitivamente que la situación se ha ido complicando y Ucrania no tiene la capacidad militar para soportar los bombardeos de Rusia, que son de los más interesantes, como uno lo ve ahora, porque Rusia bombardeó tal lugar y hay 10 personas fallecidas y 30 heridas. ¿Y qué guerra es esta? Una guerra como rara, ¿verdad? Porque... No, bueno, lo que pasa es que muchas de esas ciudades en Ucrania han sido evacuadas, en muchos de esos espacios ya no residen personas producto de estas movilizaciones obligatorias de la guerra, que no ha ocurrido, por ejemplo, en la Franja de Gaza. Esas personas no tienen para dónde salir corriendo y entonces lo que ha ocurrido en la Franja de Gaza pues ya se convierte en una crisis humanitaria. Se confirma que civiles, entre ellos evidentemente niños, ancianos, mujeres y hombres que no tienen nada que ver con estos procesos han sido los afectados. Se hablaba de cientos de miles de personas afectadas y miles de muertos ya en una guerra que bueno, ha sido bastante cuestionada por su forma y por la intención de no ser detenida bajo ninguna circunstancia. Así que es complicado lo que se vislumbra. Venga, dama, con el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo. Gracias. Sabor que empieza en el aroma. Mira la temperatura, ¿cómo está la temperatura? Porque la temperatura, muchísimas gracias. En la mañana temprano había mucha brisa. Yo no sé si la temperatura estaba más baja o igual. Bueno, pero la temperatura en este momento en Santiago está en, cuando actualice, 20 grados. 20. Bueno, pues esta mañana había mucha brisa, entonces se sentía mucho más el frío. Pero la máxima de hoy será de 27. Bueno, es barata, sí. va a estar barata. Cuando hablábamos al principio del programa de una publicación que hace ya el Diario Libre sobre el aumento en los costos de los fletes desde China, pues yo matizaba el hecho de que eso se debe a la situación que está ocurriendo en el Mar Rojo, con la participación de un grupo que se conocen como los hutíes y que es un grupo calificado como terrorista que está en contra de Israel y que está tratando de evitar el paso de barcos de portafurgones por el Mar Rojo, que es una vía que utilizan muchísimas navieras porque es más corta esa vía que otras. Bueno, pues entonces la información de hoy dice que Estados Unidos y el Reino Unido frustraron el mayor ataque de los rebeldes hutíes en el Mar Rojo con el derribo de 21 drones. Este incidente coincide con la gira del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken por Oriente Medio para buscar apoyos para frenar la guerra en la Franja de Gaza. El Comando Central de Estados Unidos informó ayer que sus fuerzas y las del Reino Unido interceptaron 21 drones y aviones lanzados por los rebeldes hutíes de Yemen en el Mar Rojo, en el mayor ataque de este tipo desde que los insurgentes iniciaron su ofensiva contra buques relacionados con Israel.
Según un comunicado, los hutíes, apoyados por el régimen de Irán, dispararon a las 21:15, hora local, del 9 de enero, ayer, desde zonas bajo su control en Yemen, un conjunto de drones de ataque unidireccionales de fabricación iraní, misiles de crucero y un misil balístico contra el sur del Mar Rojo, donde navegaban decenas de barcos mercantes por las rutas internacionales. Los drones y misiles fueron derribados por aviones de combate FA-18 que operaban desde el portaaviones USS Dwight Eisenhower, un destructor británico y 3 destructores estadounidenses, explicó el organismo coordinador que se conoce como CENTCOM, al precisar que no hubo heridos ni daños reportados. Las unidades navales de Estados Unidos y el Reino Unido, que forman parte de la coalición liderada por Washington, creada el mes pasado, derribaron 18 drones, 2 misiles de crucero y un misil balístico, sin que se registraran heridos ni daños en las embarcaciones, según el texto. Se trata del ataque número 26 de los rebeldes contra las vías marítimas comerciales en el Mar Rojo, por donde circula cerca del 15% del comercio mundial desde el 19 de noviembre. Estados Unidos recordó que el 3 de enero 14 países, incluido el suyo, emitieron una declaración conjunta en la que advertían a los hutíes de que se harán responsables de las consecuencias si siguen amenazando vidas, la economía mundial o el libre comercio en las aguas críticas de la región. Este incidente coincide con la gira del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, por Oriente Medio para buscar apoyos para frenar la guerra en la Franja de Gaza en un contexto de aumento de los ataques hutíes contra buques comerciales vinculados a Israel. La más reciente ronda del conflicto entre Israel y Hamas comenzó cuando el grupo de terroristas palestinos llevó a cabo una incursión desde Gaza el 7 de octubre, en la que murieron alrededor de 1.140 personas, según un recuento basado en cifras de Israel. Esa es la situación que está pasando por allá. Y ya queda totalmente prohibida las inauguraciones, tanto a nivel presidencial de ministros. Hay una confusión con ese tema, que yo no sé, la Junta tendría que aclararlo, porque la interpretación de la ley electoral establece que a partir de ayer, no podrá haber inauguraciones de obras municipales por parte de los municipios, de los alcaldes y los directores de distritos. Porque la ley dice que son 40 días antes de las elecciones municipales y 60 días antes de las presidenciales y congresuales. Entonces, el gobierno, según la ley, puede seguir inaugurando hasta marzo, porque ya en marzo comienza el conteo para completar los 60 días hasta el 19 de mayo para las elecciones. Pero es muy específico, o sea, 40 días previo a las elecciones municipales y 60 a las presidenciales. Estamos a mucho más de 60 de las presidenciales. Por eso decir que el gobierno no puede inaugurar, evidentemente que no tiene razón. Pero hay gente que lo está confundiendo, quizás interesado o no interesado, y la Junta Central Electoral tendrá que publicar la ley, porque es el organismo rector de las elecciones, y tendrá que publicar el artículo que establece cuándo comienza la prohibición para lo municipal y cuándo para la presidencial. Entonces se quedará sin inaugurar. He visto que le han dado con todo a los trabajos en el Parque de los Jardines. Así es. Próximo a las inmediaciones de la calle metropolitana. El fin de semana, de hecho, se cerraron algunas vías. Eso provocó muchísimos tapones cercanos, pero le estaban dando durísimo y pensé que era con la intención de que previo a que se fijaran estos plazos, pues que el alcalde todavía nuestro, pues inaugurara ese pero espacio, yo no sé, pero yo no veo cuál es la importancia de que un mandatario o un alcalde inaugure una obra, como quiera se va a saber. No se la ves tú, pero se va a saber, pero como por quiera. Supuesto que la presencia en el caso de los alcaldes, en el caso del presidente de la República, le da otra connotación. Bueno. A la figura, y en el caso de ambos, a las figuras como candidatos y a la figura y a la obra como tal. Sí, pero hay formas de promover eso para que se sepa que eso lo está inaugurando el gobierno. Pero ¿tú crees que se van a perder ese acto en donde estén ahí y hablen de todo el desarrollo? Para marzo, para cuando llegue la prohibición para el gobierno de hacer ceremonias de inauguración,
antes de que llegue, de que comience a correr el plazo para las presidenciales, será inaugurado el teleférico de Santiago. Sí. Y será inaugurada el primer tramo del monorriel. Pero recuerda que las inauguraciones, independientemente de la trascendencia o no de que haga presencia el presidente en el caso del presidente de la República como candidato, en el caso del alcalde nuestro también como candidato, es el escenario perfecto para hablar de sus obras. Y ahí es donde se confunde esa función presidencial o de alcalde con la función de candidato. Y ese escenario ninguno quiere desaprovecharlo. Entonces, todas esas inauguraciones, por eso pensé yo que con el ímpetu que le estaban dando a esta obra específicamente del Parque de los Jardines, pensé que la intención era inaugurarlo previo a que este plazo de las municipales se cumpliera en el día de ayer y que ya entonces no se permitieran estas inauguraciones. Hablábamos también en el primer tramo del programa que el PRM oficializó el anuncio de Guillermo Moreno como su candidato a senador por el Distrito Nacional. El acuerdo que firmó el PRM con Alianza País, el partido de Guillermo Moreno, incluye también que se coloque a Luis Abinader como candidato presidencial en su casilla. Y entonces este anuncio formal, o más bien la formalización de un secreto a voces, todo el mundo ya sabía y comentaba de manera o con mucha seguridad de que Guillermo Moreno sería el candidato. La información fue confirmada por el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, en una rueda de prensa realizada en la sede de la organización política, en la que detalló que el convenio firmado con Alianza País también incluye presentar a Luis Abinader, quien aspira a la reelección como candidato presidencial. Asimismo, Paliza manifestó que el acuerdo de Alianza País incluye todos los puntos, entre los que citó el acompañamiento de ambos partidos en temas de interés nacional. Moreno, que antes se desempeñaba como fiscal en la misma demarcación, no se presentó al anuncio de su oficialización como candidato. Fidelio Despradel, de Alianza País, estuvo presente junto a Paliza a la hora de firmar el pacto de apoyo a la candidatura o a las candidaturas, en este caso de Moreno y de Abinader, respectivamente senador y candidato entonces a la presidencia también por el partido Pero debemos Alianza recordar País. que hace apenas unos días ese partido desmintió a uno de sus dirigentes. Bueno, no, desautorizaba a uno de sus dirigentes a la vocería que afirmaba y que daba como cierto el tema de que Guillermo Moreno sería el candidato a la senaduría. Lo que pasa es que al parecer estaban esperando la oficialización por parte de ambos partidos. Exacto, eso es lo único, pero ya eso era voz populi. Sí, eso sí, sabía todo el que quería de que Guillermo Moreno iba a ser el candidato. Como también que Daniel Rivera, el actual ministro de Salud, va a ser el candidato a senador por la provincia de Santiago por el PRM y aliados. Eso nada más falta su oficialización, que pudiera estarse haciendo hoy o mañana, para que él participe junto a los demás en la caravana del domingo que se va a hacer en Santiago. 7:30 minutos, hora estelar. Chinchorro es la palabra del día. Procede de chinche y esta a su vez del latín cimex, cimici, que significa insecto. En principio, chinchorro significaba un barco pequeño que usaban los pescadores. De ahí pasó a referirse a la red que usan los pescadores. Luego pasó a ser las hamacas hechas de redes que se usa para pescar. El chinche o chinchorro también se utiliza para referirse a la garrapata. Ese es un animalito que uno lo ve. Ese sí se ve como asqueroso de verdad, la garrapata. Ay, sí. Ay, ni me lo menciones. Bueno, y quienes tenemos perros, sí, lo hemos visto de cerca. Exacto. Pero es por lo gordito. Porque contrario a la pulga y a otras alimañas, son como más... Tú no comes pato, ¿verdad que no? Sí, como pato. Come pato. ¿Y molondrón? Y como molondrón. Diablo. Yo como de las todo. pocas mujeres que no comen. El pato
tiene, ok, se entiende, porque el pato se alimenta de... Ay, pero que después que eso se cocina. De animales y cositas de esas. No, de lombriz y cosas de esas. De todo. Pero lo del morondrón... Me gusta, o sea, no te voy a decir de que, ay, estoy loca por un locrio de molondrón. ¿Locrio? No. ¿Y se hace locrio con Ay, claro. No sabía eso. Sí, se hace locrio. A mí me gusta pero me hervido. gusta mucho en ensalada. Me gusta hervido en ensalada y que esté nuevo. Entonces, pero el molondrón, las mujeres debieran comérselo con mucho gusto. No solo las mujeres. Yo siento que hay un estigma sobre el molondrón. Yo tengo una razón para decir, las mujeres debieran comerse el molondrón con mucho gusto. Porque eso es sinónimo de lo mismo. No hay que hablar, no hay que hablar. Todos deberíamos comer molondrón, todos. Porque aparte es muy saludable. Para no seguir en su línea. Ay, el pobre pelotero. Mira, hablando de comida, para terminar de ese tema, resulta que a partir del 2027, oye, falta un par de años todavía, no se podrá comer carne de perro en Corea del Sur. Pues yo pensé que esa decisión había sido con efecto inmediato. No, es a partir del 2017, del 2027, porque culturalmente está muy arraigado. No, y los crían para eso. Esta carne se sirve, o se servía, porque ya poca gente, según las informaciones, sigue esta práctica, en un caldo llamado bosintang, allá en Corea del Sur. Poca gente sigue esta práctica en la actualidad. Aunque para nosotros, de este lado del mundo, sea inimaginable comer carne de perro, se estima que en Asia se sacrifican unos 30 millones de perros para el consumo humano cada año, unos 10 millones en China y otros 5 millones en Vietnam y al menos 1 millón en Indonesia. Entonces, esta práctica, al menos en Corea del Sur, quedará prohibida a partir del 2027. Va a ser un tema paulatino porque al final está muy arraigado culturalmente. Bueno. Imagínense ustedes comiendo un caldito. Miren, ese es el caldo que se llama bosintang y que se hace con carne de perro. Ahí sí, no sé. Pero si a uno no se lo dice, uno se lo come. Exactamente. Las cosas que uno habrá comido y nadie le dice que... Claro, porque a cuántas mujeres yo no le he hecho comer pato. Y digo, no, eso es una gallina criolla. Una gallinita criolla. Una gallina criolla, un pollo criollo. Pero que se ven como muy grandes los mulos. Digo, bueno, porque son medio... Hay una raza de gallinas que son grandotas. Comí carne... Las japonesas son grandes. Ajá. Sí. Entonces, al final, cuando, ¡ay, qué buena que está esta carne! Y después que se jarda, después le digo, usted acaba de comer pato. ¡Pato! ¿Cómo es posible? A mí me gusta. Pocas veces se la he podido comer porque también hay que tener... mucha presteza para cocinar buen pato, o sea, bueno, porque la carne, si no la sabes cocinar, hay que aderezarlo el día anterior con un buen vino tinto y entonces utilizar una olla de presión para que se ablande bien. Sí, lo mismo pasa con el pollo criollo. Es lo mismo, pasa que hay patos que son, como lo que uno dice, que son criollos, que se crían, que no están sometidos a la rigurosidad de una granja, que lo hacen crecer en poco tiempo, sino que se crían abiertamente y entonces son sabrosos. Igual que la guinea. Las carnes que no son de mi preferencia es porque me da pena el animalito, no porque no me la como. Por ejemplo, el conejo no lo prefiero o no tiendo a pedirlo porque me da pena. O sea, el sacrificio como del conejo, porque... No sé, un animalito cuando lo veo cocinado, yo me lo puedo comer. Yo me lo he comido también. Sí. Yo para comida no soy... Es más, para pocas cosas en la vida tengo ningún tipo de... Mi amigo Paito Pucheo, que es un cazador, me trajo de la línea 2 yaguasa. Y dame, esas no las he probado. Me has hablado de ellas. Es un ave, ¿verdad? Es un ave que se alimenta con peces de los arrozales. ¿Y a qué se parece la textura? ¿A pollo? Bueno, a pollo, quizá más a guinea que a pollo. Más a guinea. Pero tiene un sabor muy exquisito y es un animal que tiene unas habilidades para evitar ser apresada o ser matada del carajo. Para matar una yaguasa hay que ser un buen tirador y estarse tranquilo. Porque mire, para cada deporte el gusto. Porque mire, usted ir de noche a cazar aves, usted tener que acostarse, permanecer
inmóvil durante muchísimo tiempo para que el animal no perciba su presencia. Eso hay que gustarle. Óigame, eso hay que gustarle mucho a la gente, pero mucho. Pero por supuesto. No, la verdad que definitivamente hay que hablar. Ahí está la yaguasa. Ay, pero es lindo, parece, tiene pinta de pato con canillita más larga. Sí, pero su alimentación es muy fina, muy sana, con pececitos. Ay, pero qué bien. No se alimenta de gusanos ni nada de eso. ¿No? Bueno, pues voy a procurar. Y no es probarla. autóctona, creo que del país, sino que viene por temporada. Es migratoria. Al país sí migra de un sitio a otro. Qué bueno. Pero son- entonces no te la son comas, no la exquisitas. casen, pobrecita. Ay, Ajá, Dios. pero- Pues ya tú la tienes allá. No, ya está Termina de preparada, ya está comerla, aderezada pero- para cocinarla. Estaba esperando por un amigo que a última hora me dice que no va a poder. Digo, me la como solo. No te la como, no te atrevas a comer. Oye. Me amenazó anoche. Pero mira, es muy particular hasta la forma de sus patas y demás. Pues tiene mucho más carne que otras aves. Por ¿Tú ejemplo, crees? sí, claro. Bueno, hay otras aves que el que son codorniz muy mil pequeñas. veces. Ajá, A mí me invitaron a comer. No, yo no pierdo mi tiempo con eso. Y yo creo que cocinaron 150 codornices. No, yo para no pierdo poder mi tiempo con codorniz, alimentarlos. para nada. Pero son muy buenos, porque entonces los huesitos. Tú ves, No, eso pero- también me da pena, pero me lo como. A mí no me da pena, Hemos no. dado No me da una pena, cátedra. pero no me lo como porque no voy a perder mi tiempo en eso. La vida nos ha enseñado que hay que probar en términos de comida. No se limite. No, yo no como esto. Tenemos muchas mañas culturales. Sí. Anímese a probar y hacer, y eso incluso va a permitir que su paladar se abra, cosas más saludables, porque estamos como enfrascados en cosas que necesariamente no nos alimentan. Entonces, yo particularmente que me he dado el chance de probar en los últimos años cosas que por crianza nunca se prepararon en mi casa y he quedado fascinada. A mí, yo por lo menos aprendí a comer rúgula después de casada. O sea, era algo que en mi haber de hogar nunca se vio y muchísimas otras cosas. Así que, Yo señores, conocí vamos a probar. la rúgula hace muchos años a través de los restaurantes italianos, pero en el país se siembra rúgula, aunque hay una variedad bastante amplia de rúgula o arrúgula, ambos términos son aplicables. Entonces, hay algunas que son muy amargas. Hay otras que hay que saberla preparar para que quede bien, como todo en la cocina. Pero en, hay que saberlo pero en preparar. ensaladas son muy buenas, son muy fáciles de preparar y aparte de muy saludables. Hay pizzas de rúgula, a propósito de que lo mencionas en la parte italiana. En fin, señores, desen el chance de probar en muchas comidas, porque eso también amplía la posibilidad de comer mucho más sano. No, y si no, pero que aprendan a descartar el tema de que yo no como eso. Ay, sí, y no lo he probado ¿Y nunca. tú lo No, has yo no probado? como eso. No, pero no como eso, no. No me gusta. Pero tú lo has probado. No, pues tú no sabes si te gusta o no. Exactamente. Entonces, coman. Hay que aprender muchas cosas en esta vida. No es así que nacimos y nos multiplicamos y morimos. No. Hay que aprender cosas. Y hay que ir nunca es tarde evolucionando para aprender. y desarrollándose. Y el Exactamente. paladar es un buen ejercicio Bien. para irlo puliendo. Pero a propósito de alimentación y del cuidado que debemos tener en las cosas que ingerimos, resulta que 240,000 partículas o fragmentos de plástico fueron detectados por cada litro de agua en marcas populares de aguas embotelladas. Esto es muy peligroso. Si bien ya se sabía... Eso es allá afuera. Y bueno, y aquí también se ha identificado. Si bien ya se sabía que el agua embotellada tiene nanoplásticos, las partículas más pequeñas que una millonésima parte de un metro, esa cantidad es entre 10 y 100 veces más de lo que se pensaba anteriormente. Esto representa un peligro para la salud, ya que estas partículas pueden atravesar el aparato digestivo y los pulmones, entrar en el torrente sanguíneo y llegar a órganos vitales e incluso atravesar la placenta. Así que está muy peligroso ese tema del agua embotellada y que evidentemente nos toca porque en un país de escasos o nulos controles en términos de seguridad sanitaria para la supervisión de este tipo de compañías, quién sabe lo que nos llega a nuestros hogares o lo que estamos consumiendo y comprando en los distintos supermercados. Así que es, vamos a los mensajes, 7:45 minutos, hora estelar. Muy bien, para comprender un poco lo que está pasando en Ecuador, aunque ya la señorita Ileana Rosario habló sobre el particular,
Puede decirme jovencita Ileana Rosario, la joven Aquiles. Sí, exacto. Todo que sea con Obviamente. Claro. El asalto de un grupo de encapuchados a un canal de televisión mientras transmitía en vivo el noticiario de la media tarde irrumpió ayer en la vida de los ecuatorianos con un ataque sin precedentes que evidenció un nuevo salto en la espiral criminal en el país, que vive desde hace 3 años sumido en la violencia, la inseguridad y en un récord de homicidios año tras año. La jornada ya había arrancado con una secuencia de 30 actos violentos en varios puntos del país, con policías secuestrados, motines carcelarios, explosiones de vehículos y precedida por la presunta fuga de la cárcel de los cabecillas de grupos criminales. Pero nunca antes se había visto en directo ante miles de espectadores el asalto de varias personas que apuntaban y sometían a los presentadores y trabajadores en el estudio central del canal con 2 armas largas, 2 cortas, una ametralladora y explosivos de tipo industrial y militar, según confirmó después un mando policial de Guayaquil, ciudad en la que está el medio de comunicación. El incidente fue neutralizado por la policía con un saldo de 13 detenidos. No se ha confirmado oficialmente que hubiera heridos. Un día antes, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa había decretado su primer estado de excepción y toque de queda nocturno. Era su respuesta a la presunta fuga de la cárcel de Adolfo Macías, alias Fito, el líder de una banda criminal local a la que las autoridades atribuyen nexos con el cártel mexicano de Sinaloa, que cumplía una condena de 36 años de cárcel por asesinato, narcotráfico y otros delitos. La violencia empezó a tener repercusión pública en febrero del año 2021, con una masacre en el interior de la prisión más violenta del país, la denominada Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, considerada la ciudad más peligrosa del territorio. El sangriento enfrentamiento en esa cárcel dejó al menos 79 reclusos asesinados y fue el primero de una secuela de violentos choques entre reclusos de bandas rivales. Según las autoridades, las disputas de dentro de las cárceles se originaron con la muerte en diciembre del 2020 de un capo del narcotráfico, líder de la banda de los choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, vinculada al narcotráfico internacional. Su desaparición derivó en división interna entre grupos locales que buscaban captar su poder. En septiembre del mismo año se produjo la peor masacre carcelaria en la que 119 reos fueron asesinados en distintos centros penitenciarios, algunos de ellos decapitados. En total, unos 18 choques violentos dentro de las cárceles han dejado más de 450 prisioneros muertos en los últimos 3 años. La violencia en las cárceles, que las autoridades aseguran que se han convertido en centro del control del crimen organizado, permeó hacia las calles y en Ecuador se desbordaron otros delitos contra ciudadanos como secuestros, asesinatos, robos, extorsiones y más, que han llevado al país a ser uno de los más violentos de la región. El año pasado culminó como el más violento de la historia de Ecuador, con más de 7.600 asesinatos, muy por encima de los 4.600 con los que terminó el 2022, que a su vez duplicaban los 2.100 homicidios de 2021. Eso es para que se entienda un poco qué es lo que está aconteciendo en Ecuador, un país de 17 millones de habitantes, según el censo del 21, que hace frontera con Colombia, con Perú, a través del mar con Costa Rica, pertenece a los países que está rodeado por las Amazonías, en fin, problemas muy graves. Bueno, aquí entonces esperar y evidentemente hoy las actualizaciones sobre el estado de Ecuador en una situación bastante compleja y que dará paso entonces al nuevo presidente de tomar decisiones mucho más drásticas, porque de eso depende evidentemente la percepción que tenga la población sobre su mandato. Recordemos que la seguridad en cualquier país es crucial y en Ecuador se ha demostrado, incluso con el asesinato del candidato presidencial, que eso estaba manga por hombros. Vamos a ver lo que sucede luego de este estado de excepción declarado desde ayer. Muy bien, terminamos Revista Hora Estelar. En breve, el cafecito con colágeno. No se lo pierdan.